Tengan muy buenas tardes. Este día hablamos de una crítica a los argumentos contrarios a la fundamentalidad de los derechos sociales. Es necesario comentar que a lo largo del último siglo, básicamente, siempre ha habido una crítica férrea a los derechos sociales en cuanto a que hay sectores de, de juristas, de jueces, de políticos incluso, que no consideran los derechos sociales como derechos fundamentales y esgrimen una cantidad de argumentos que intentaremos contraponer, que intentaremos analizar y a su vez criticar y si es posible deconstruir. Es necesario comentar que la mayoría de estas críticas son consideradas por los especialistas como basadas en un aspecto ideológico, en un aspecto político netamente y no tanto jurídico. Es importante recordar, tal como hemos hablado en otras sesiones, que los derechos sociales fueron plasmados en las constituciones europeas después de las dos guerras mundiales y entraron en el catálogo de derechos fundamentales, claro, en una parte segunda o tercera como derechos sociales, en el caso español como principios programáticos de política social. Pero bueno, en El Salvador tenemos una ventaja, a veces yo pienso que es casi un descuido, puesto que el apartado de los derechos sociales se encuentra en el capítulo 2 del título 2, denominado Derechos Fundamentales y sus Garantías, Derechos Sociales. Así que a partir de la literalidad, que es uno de los elementos en los cuales otras constituciones, como por ejemplo la española, no se atrevió a darles la categoría de fundamental. En nuestro caso, sí, definitivamente, derechos fundamentales, derechos sociales. Entonces, a partir de la literalidad, considero que es un ancla fuerte para exigirlos como tal, es decir, como derechos fundamentales. A nivel hispanohablante hay verdaderos clásicos referentes al análisis de los derechos sociales, entre ellos está Víctor Abramovich, Christian Curtis, Gerardo Pisarello, pero ahora vamos a también traer a colación al profesor Fernando Rey Martínez, quien es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid, que también hace un esbozo de algunas críticas que él denomina falacias a la crítica de los derechos sociales como derechos fundamentales. Y bueno, también vamos a tomar un poquito de ello. Así que insto a leer estos autores que son verdaderamente potentes y clarificadores en materia de derechos sociales. Bueno, históricamente uno de los argumentos que se oponían era la contraposición igualdad con libertad, sobre todo titularizada por los países anglosajones, las potencias anglosajonas, y por otro lado por el bloque soviético. Estos países, incluso al momento no de la aprobación de derechos fundamentales, sino a la aprobación de los pactos internacionales de derechos humanos, incluso hicieron, debido a esa divergencia de opiniones, que se suscribieran, se ratificaran a partir de dos instrumentos diferentes. Los del bloque soviético no tenían ningún problema con reconocer los derechos sociales, de hecho los hacían gala de ellos, de su cumplimiento, de su avance en esos derechos, a partir de la motivación de igualdad, pero tenían ciertas reservas con derechos individuales, tal como hemos repetido en las clases. Por otro lado, los países anglosajones, los más potentes, sobre todo Estados Unidos, reconocía y tenía avances increíbles en derechos individuales, pero no tenía el interés de comprometerse con ciertos derechos sociales. Sin embargo, surgió una tercera vía, que es la que nosotros seguimos, que tiene que ver con las constituciones que plasman estados sociales y democráticos de derecho, que pujan por estados de bienestar, que conjugan tanto derechos individuales como derechos sociales y que ambos les dan la categoría de fundamentales. Entre esas constituciones de las cuales nosotros somos deudores está obviamente la alemana,
la italiana, la francesa, la, la sueca, que son casi a continuación de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta contraposición, que como repito es más ideológica que jurídica, puesto que, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra Constitución, sigue la línea de un estado de bienestar, es decir, dándole la categoría de fundamentales, tanto los derechos individuales como derechos sociales. Otro punto que se critica a los derechos sociales y que argumentan y amparan para decir que no son fundamentales es su falta de mecanismos de judicialización, es decir, el mecanismo de exigibilidad del que tanto hemos hablado. Pues bien, esta falta de mecanismo no es un defecto en sí del derecho o no ataca de manera inmediata el derecho social como en su característica de fundamental, sino más bien es una tarea pendiente básicamente de las legislaturas, así como en muchas ocasiones de los tribunales constitucionales, de establecer mandatos que impliquen contenidos que puedan ser exigibles judicialmente. Es decir, son derechos sociales que no tienen, como ningún otro derecho, mecanismo establecido en la Constitución, sino que permiten un mandato para articular y construir esos mecanismos de exigibilidad. Por ejemplo, el derecho a la vida, en un derecho individual, eh, la protección del derecho a la vida implica, entre otras cosas, todo el engranaje del derecho penal. Es decir, todo aquello que proteja la vida, si bien el derecho penal no está incluido en la Constitución, pero se desarrolla a partir del principio. Es decir, la legislatura, el Parlamento, empezó a construir mecanismos para hacer exigible, para hacer judicializables estos derechos individuales. De igual manera la propiedad, con los tribunales mercantiles, civiles, que no son parte de la Constitución, sino que son desarrollos posteriores a los principios y reglas contenidos en ella. Así que, contrario a ser un faltante definitivo, es simple y sencillamente una tarea tanto para juristas como para jueces de articular estos mecanismos. Una de las posibilidades es que no tengan la misma estructura que los derechos individuales debido a las características específicas de los sociales. Pero bueno, eso es una tarea que realmente está pendiente, sin embargo no implica que no sean exigibles judicialmente. Otra de las críticas a los derechos sociales, como repito, son más ideológicas, es que son netamente prestacionales, es decir, son una carga para la sociedad, son una carga para los más productivos, puesto que implican gasto, puesto que implican erogación de plata de parte del Estado. Sin embargo, esto no es totalmente cierto, puesto que hay derechos sociales, como por ejemplo los colectivos de trabajo, a la sindicalización, por ejemplo, a negociar contratos colectivos, a la huelga, que pertenecen a esa rama del derecho social individual, que es el derecho laboral, que está a caballo entre ambos, pero que en la parte social, básicamente el Estado cumple no metiéndose es decir, a partir de una obligación de respeto, no metiéndose en la voluntad de los empleados o de los obreros que tengan la intención de formular sindicatos o de negociar un contrato colectivo. Es decir, cumple respetando, así, es decir, con una obligación negativa de abstención, está respetando el derecho fundamental a la huelga, al contrato colectivo, a sindicalizarse, etc. Por otro lado, es incluso un poquito cínica ese tipo de argumentación, diciendo que son caros y que los otros son baratos porque son de respeto y de abstención, cuando es completamente falso. Todos los derechos individuales implican erogaciones también. La policía definitivamente utiliza fondos para sus uniformes, para sus armas. La propiedad, a partir de los registros de propiedad, etcétera, significan para el Estado una erogación.
así como el derecho a la libertad ambulatoria, vial, a libertad económica a partir de la construcción de carreteras. Es decir, hay una erogación importantísima de obras que sirven sobre todo para el goce de derechos individuales y que prácticamente están automáticas en nuestro cerebro y que no cuestionamos tanto como los derechos sociales. Entre otras cosas porque los derechos sociales tienen esa, ese prejuicio de que van siempre dirigidos a las clases más marginadas o más necesitadas, incluso aquellas que no producen tanto. Y si bien hay una motivación referente a la igualdad material, al principio de igualdad material, es decir, de equiparar las condiciones de los miembros de la sociedad, si bien esto es cierto, muchos de nuestros padres, muchos de nosotros, muchos de los considerados clases media incluso, que reniegan del sistema solidario de tributación, han utilizado servicios sociales y lo siguen utilizando tanto como subsidios al agua, a la luz eléctrica, subsidios al transporte público. Tal vez toda su vida colegial o universitaria se transportaron en transporte público recibiendo un subsidio entregado por el Estado. De todos es conocido, los que estudiamos en universidades nacionales, que van al final de cuentas de los colegios más caros como de los institutos públicos. Entonces, al final de cuentas hay una subvención de esos derechos, para el goce de esos derechos. Y es falso que solamente sea para los más marginados. Al contrario, hay muchas clases medias, eh, o, aunque la clase media, ustedes saben, es una categoría tan indefinida, pero muchas personas que al menos se autoconsideran clases medias, que gozan de derechos sociales. Así que no puede ser un argumento de discriminación o de menosprecio de la categoría jurídica de los derechos fundamentales, sino que, como repito, vuelve a ser ideológica, vuelve a ser una forma de argumentación cultural de que estos son menos valederos que los individuales, etc. Uno de los retos principales, y con esto cierro, en todas las críticas, con la mayoría de las críticas y comentarios a los derechos sociales, a la situación actual de los derechos sociales, es la urgencia de estipular contenidos mínimos o contenidos esenciales. Es decir, que el Parlamento, en este caso nuestra Asamblea, estipule contenidos o marcos regulatorios que puedan ser desarrollados en una ley secundaria. A partir de leyes secundarias se crean aspectos, bordes de estos derechos sociales que sí puedan ser exigidos por un usuario, por decir algo, en la educación superior. La obligatoriedad, aunque la norma jurídica de la Universidad Nacional es emitida por la propia universidad, habría en este caso un mandato para la universidad de establecer un mecanismo para revisión de los exámenes de ingreso. Es decir, que pueda el bachiller que quiera iniciar su estudio universitario en la Universidad Nacional tener un mecanismo de defensa, de exigibilidad de su derecho a la educación superior y no solamente quedar en el aire y si le dicen no, no aprobó, adiós, pruebe el otro año. Ese tipo de mecanismos, ese es, por ejemplo, un borde, un límite esencial de derecho. Asimismo, en salud pública, que por cierto lo vamos a hablar en algunas sentencias, está contenido ese aspecto esencial que tenga que ver con qué tipo de tratamientos o cuáles son las características o los esfuerzos estatales para facilitar los tratamientos específicos para tratar determinadas enfermedades. Bueno, el contenido esencial es esa tarea fundamental de, las, de los parlamentos y sería el paso siguiente, un paso importante para la judicialización de los derechos sociales. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.